Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas noticias. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un auténtico bombazo, una notición que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, con una mezcla de intriga palpable y, si somos completamente sinceros, con no poca preocupación. Vamos a hablar de *Ande y Kerem *. Sí, han leído bien el título, y están a punto de sumergirse conmigo en la verdad detrás de esos rumores que han estado circulando como pólvora incandescente por todas las redes sociales, alimentando la especulación y el debate. Prepárense porque mi misión hoy es desenmascarar todo, desmantelar las especulaciones infundadas y poner fin a la incertidumbre que ha rodeado a esta pareja tan querida. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este tema que tanto nos apasiona, que sin duda ha mantenido a tantos al borde de sus asientos, quiero hacer una pequeña pausa, un momento de gratitud. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por cada comentario que dejan, cada me gusta que dan, cada vez que se toman el tiempo de compartir nuestros vídeos. Son ustedes, mis queridos seguidores, la fuerza motriz que hace que este canal siga creciendo, evolucionando y, lo que es más importante, que nos permite traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y la verdad más clara del apasionante mundo del entretenimiento. Y si por algún motivo que aún no comprendo del todo, aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto para dar ese paso y unirse a nuestra creciente familia. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola exclusiva, ni una sola revelación. Únanse a nuestra increíble comunidad y formen parte de esta aventura. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora sí, volvamos al meollo del asunto, a lo que verdaderamente nos ha convocado hoy aquí. La pareja que ha conquistado corazones a nivel global, que ha protagonizado una de las historias de amor más icónicas y queridas de la televisión turca, *Ande Erçel y Kerem Bürsin han estado, sin duda alguna, en el ojo del huracán. Los rumores de una posible ruptura han sido persistentes, sonando una y otra vez, y francamente han causado un revuelo considerable, una oleada de comentarios y de preocupación genuina entre su legión de seguidores. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de la exitosa serie *Senkalkam, su química en pantalla, esa chispa innegable, trascendió la ficción para convertirse en una relación real y tangible, desatando una euforia colectiva entre sus fans. Nos enamoramos perdidamente de ellos como Eda y Serkan, y luego, al presenciar la magia de su conexión fuera de las cámaras, esa ilusión se multiplicó, se hizo más fuerte, más creíble. Siempre nos han parecido una pareja tan genuina, tan visiblemente enamorada, que la idea de que pudieran separarse, de que esa llama pudiera apagarse, era, para muchos, simplemente difícil de asimilar, casi inimaginable. Hemos sido testigos de un aluvión de publicaciones en redes sociales, de artículos de noticias que competían por el titular más sensacionalista, y por supuesto, de un sinfín de comentarios de fans, de debates apasionados y a veces acalorados, discutiendo y analizando la salud de su relación. ¿Estaban realmente distanciados? ¿Habían surgido problemas insuperables? ¿Eran solo inventos malintencionados de la prensa amarilla? La incertidumbre era total, absoluta y como buenos detectives de la farándula, como apasionados seguidores de este universo, nuestro deber es investigar, profundizar y traerles la información más precisa, verificada y sobre todo, veraz posible. Y créanme, mis amigos, hemos realizado un trabajo de investigación exhaustivo, una inmersión profunda para traerles este vídeo con la verdad desnuda. Seamos absolutamente honestos, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, el pan caliente que se sirve en cada esquina mediática. Y cuando se trata de parejas tan queridas, tan seguidas y tan admiradas como Ande y Kerem, las especulaciones se multiplican exponencialmente, se convierten en una bola de nieve imparable. Hemos sido testigos una y otra vez de cómo, en ocasiones, la prensa turca y los medios de comunicación internacionales han buscado incesantemente detalles íntimos de su vida privada, a veces con una falta de respeto alarmante y una curiosidad invasiva. Y claro, como fans, como personas que conectamos emocionalmente con ellos, nos preocupamos. Queremos verlos felices, queremos que su amor siga floreciendo, que su conexión se fortalezca día a día. Por eso, cuando aparecen estos murmullos de crisis, de distancia, de problemas, el corazón se nos aprieta un poco, una punzada de inquietud nos recorre. Hemos analizado a fondo las redes sociales de ambos, cada publicación, cada historia, cada interacción.
Hemos escrutado sus apariciones públicas recientes, cada evento al que han asistido, cada fotografía compartida. Incluso y siempre con el máximo rigor ético y el objetivo de mantener la objetividad y la veracidad, hemos recurrido a fuentes cercanas a la pareja, personas de su círculo íntimo que podrían arrojarnos luz sobre la situación. Y la verdad, mis amigos, la verdad que hemos desenterrado, es mucho más simple, mucho más cotidiana y sobre todo, mucho más esperanzadora de lo que algunos se atrevieron a imaginar, de lo que algunos querían creer. Lo que ha sucedido, en realidad, es un clásico ejemplo de la vida moderna y de las dinámicas de las relaciones de figuras públicas. Cuando una pareja o cualquier persona en el ojo público necesita un poco de espacio personal, un respiro del constante escrutinio, o simplemente quiere vivir su relación lejos de las miradas indiscretas y el análisis constante de los medios, tiende a disminuir su exposición en plataformas digitales, en redes sociales. Y esto, en el mundo hiperconectado en el que vivimos, es a menudo malinterpretado, de forma errónea y apresurada, como una señal inequívoca de problemas, de distanciamiento, de crisis. Hande y Kerem, que siempre han demostrado un gran respeto por su privacidad, por proteger su espacio íntimo, han tomado precisamente esa decisión. Simplemente han decidido darle a su relación el espacio, el tiempo y la tranquilidad que necesita para crecer, para fortalecerse, para consolidarse lejos de las miradas indiscretas y las preguntas invasivas que tanto pueden desgastar. Y aquí viene la aclaración oficial, la noticia que sé que todos esperábamos ansiosamente, la verdad que disipará las nubes de duda. ***, Hande y Kerem no han roto. Se los confirmo categóricamente *** lo que hemos observado en los últimos tiempos, esa aparente distancia en sus publicaciones conjuntas en redes sociales, esa menor frecuencia de fotos juntos compartiendo momentos públicos. No es en absoluto un indicio de separación, sino una elección consciente y madura de proteger su intimidad, de salvaguardar su espacio privado y de disfrutar de su relación en un ambiente más resguardado, más personal. Es una decisión saludable, una muestra de madurez que muchas parejas, tanto públicas como privadas, deberían considerar y emular. Imaginen por un solo momento la presión monumental de tener cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, analizado, diseccionado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Estar constantemente bajo la lupa, sentir que cada decisión, cada paso, está bajo escrutinio público. Es absolutamente natural, es humano que en algún momento busquen un respiro, un santuario donde su amor pueda ser simplemente suyo, un espacio privado donde no necesiten validación externa, ni justificación ante el público, ni la presión de tener que documentar cada instante para demostrar que algo existe. Eso es exactamente lo que Hande y Kerem han decidido hacer. Han optado por centrarse en ellos, en su conexión mutua, en su futuro juntos, sin la necesidad imperiosa de compartir cada detalle de su vida cotidiana con el mundo entero. Además, es fundamental recordar y tener en cuenta que ambos son profesionales sumamente dedicados a sus respectivas carreras. Hande ha estado inmersa en nuevos proyectos apasionantes, explorando su faceta como empresaria y consolidándose como embajadora de marcas importantes, lo cual requiere tiempo, energía y concentración. Kerem, por su parte, también ha estado increíblemente activo en el mundo del cine y la televisión, con proyectos ambiciosos que demandan una dedicación absoluta y una inversión considerable de tiempo y esfuerzo. En medio de agendas apretadas, de compromisos profesionales que exigen tanto física como mentalmente, es completamente normal y predecible que la energía se divida y que las prioridades cambien temporalmente, enfocándose en el desarrollo profesional. Hemos tenido la fortuna de ver algunas fotografías y menciones recientes que, aunque sutiles, demuestran de manera fehaciente que su relación sigue viento en popa, que su conexión está intacta. Si bien puede que no veamos las típicas selfies románticas publicadas cada semana en sus perfiles, eso no significa, ni por asomo, que no se vean, que no se apoyen, o que el amor haya disminuido o desaparecido. Al contrario, su compromiso mutuo parece más fuerte que nunca, fundamentado en un entendimiento profundo, en un respeto mutuo inquebrantable y en una valoración genuina de la individualidad y el espacio de cada uno. Es fascinante observar cómo en la era digital en la que vivimos, la simple ausencia de una publicación se convierte automáticamente en un presagio de desastre, en un indicio de que algo va terriblemente mal. Deberíamos, como sociedad y como seguidores de figuras públicas, aprender a darle un respiro a estas personas, a comprender que, al igual que nosotros, tienen pleno derecho a una vida privada, a un espacio personal donde las reglas del juego mediático no apliquen. Y en este caso particular, esa privacidad buscada ha sido tristemente y erróneamente confundida con separación.
Qué error tan común, ¿verdad? Qué fácil es caer en las generalizaciones y en las conclusiones precipitadas. Hemos tenido la oportunidad de ver a Kerem en algunas entrevistas recientes, y cuando se le ha preguntado sobre Hande, o sobre su relación, siempre ha hablado con el mismo cariño, la misma admiración y la misma calidez de siempre. No ha habido ninguna señal de incomodidad, ninguna declaración ambigua, ninguna evasiva. De hecho, sus palabras han reforzado consistentemente la idea de que están en un momento muy especial, muy positivo y muy sólido de su relación. Y si bien es cierto que Hande ha sido un poco más reservada últimamente en sus redes sociales, eso es perfectamente comprensible y totalmente justificable dada la intensidad del escrutinio constante al que están sometidos. La verdad, tal como la hemos desenterrado con dedicación y rigor, es que su relación está más sólida que nunca. No hay terceros en discordia, no hay peleas monumentales, no hay desilusiones que pongan en peligro su futuro. Simplemente hay dos personas profundamente enamoradas que han decidido, de mutuo acuerdo, navegar su relación con una mayor discreción, con una mayor protección de su intimidad. Y eso, mis amigos, es algo que deberíamos aplaudir, celebrar y admirar, no cuestionar ni poner en duda. Nos enseña una lección valiosa, que el amor verdadero, el amor genuino y duradero, no necesita ser exhibido constantemente en el escaparate público para ser real. Así que, por favor, respiremos todos profundo juntos. La pareja de ensueño sigue junta. Y lo que es aún mejor, lo que nos llena de alegría, es que su amor parece estar madurando, fortaleciéndose y consolidándose en la tranquilidad de su espacio privado. Son un ejemplo inspirador para muchas otras parejas, tanto en el glamoroso mundo del espectáculo como en la vida cotidiana. La importancia de la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo por la individualidad y las necesidades del otro, y la protección celosa de la intimidad son, sin duda alguna, pilares fundamentales para construir y mantener una relación duradera y feliz. Además, pensemos en el futuro que les depara. Si Hande y Kerem han logrado superar estos rumores infundados, estas especulaciones malintencionadas, y mantener su relación fuerte y unida, imaginen lo que les aguarda en los próximos años. Es muy probable que sigamos viéndolos juntos, apoyándose mutuamente en sus emocionantes carreras profesionales y, quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano, nos sorprendan con noticias maravillosas que nos llenen de alegría. Lo verdaderamente importante, lo que resuena con sus seguidores, es que su conexión es real, profunda y auténtica. Este tipo de situaciones, estos altibajos de la información y la especulación, nos recuerdan lo fácil que es caer en las trampas de la desinformación, de los rumores sin fundamento y de las conclusiones precipitadas. En este canal nos esforzamos incansablemente por ofrecerles la verdad, por filtrar el ruido mediático y traerles los hechos concretos, la información verificada. Y hoy, mis queridos seguidores, los hechos son claros, innegables y reconfortantes. Hande y Kerem están juntos, y al parecer, más felices y sólidos que nunca. Para concluir este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado y desentrañado hoy. Hemos abordado los persistentes y preocupantes rumores de ruptura que han rodeado a Hande Erçel y Kerem Bürsin, rumores que, como sabemos, han causado una gran inquietud entre su fiel base de seguidores. Tras una exhaustiva y rigurosa investigación, podemos confirmar categóricamente que estos rumores son falsos, completamente infundados. Hande y Kerem no han roto su relación. Su aparente menor exposición en redes sociales y en la esfera pública es, en realidad, una decisión consciente y madura para proteger su privacidad, para salvaguardar su espacio íntimo y para disfrutar de su relación lejos del constante escrutinio público. Su amor, lejos de debilitarse, está más fuerte que nunca, cimentado en el respeto mutuo, la comprensión profunda y una madurez emocional notable. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su paciencia mientras desentrañábamos juntos este misterio que tanto nos preocupaba. Su interés genuino y su apoyo incondicional son el motor que nos impulsa a seguir adelante, a buscar la verdad y a compartirla con ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Se creyeron los rumores de ruptura? ¿Qué piensan de que las parejas públicas necesiten y tengan derecho a proteger su privacidad de esta manera? ¿Qué estrategias creen ustedes que deberían adoptar las figuras públicas para gestionar su vida privada en la era digital? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por aprender de sus valiosas perspectivas. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros.
Y ahora, si han disfrutado de este vídeo, si han encontrado esta información útil, entretenida y sobre todo, esclarecedora, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas y a que nuestra comunidad siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estén al tanto de la verdad y disipemos juntos la desinformación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad increíble y apasionante. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes jugosos y más verdad revelada. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Chao, chao, que tengan un resto de día maravilloso.